Gracias, señora presidenta, compañeras y compañeros diputados. Voy a hacer el esfuerzo por no ocupar los 60 minutos. El Partido de Liberación Nacional ha votado esta moción porque nosotros creemos que este recinto y este parlamento no pueden atrasar nombramientos ni deben atrasar la integración de los órganos correspondientes. Es importante que este plenario diga sí o no ante un nombramiento y que no se le dé mayor atraso porque es inconveniente que esté desintegrada la Junta Directiva del Banco Central. Ahora tendremos oportunidad de discutir sobre el tema de la política económica del Banco Central y otros elementos, pero ahora que estamos hablando de nombramientos, compañeras y compañeros diputados, y les ruego la atención, hay unas declaraciones en CR Hoy, en el diario digital CR Hoy, del señor rector de la Universidad de Costa Rica, donde dice: pigmeos, miopes y mezquinos quienes criticaron el nombramiento del ministro de Agricultura pagado por la Universidad de Costa Rica. Me parece que esa manifestación de pigmeos, miopes y mezquinos debe estar incluyéndonos prácticamente a la unanimidad o a la totalidad de los miembros de esta Asamblea Legislativa, porque todos, sin excepción, pedimos al Poder Ejecutivo y a la Universidad de Costa Rica que nos aclararan cómo estaban nombrados en puestos del Poder Ejecutivo funcionarios pagados por la Universidad de Costa Rica. Y eso nos ha hecho acreedores de los epítetos de pigmeos, miopes y mezquinos. Yo quisiera decir aquí que me parece que el rector de un centro de educación superior debe de mantener una estatura intelectual, una estatura académica, debe de tener un señorío, porque es ni más ni menos que nuestra alma mater, la universidad donde yo estudié, universidad donde di mis luchas en el movimiento estudiantil como miembro del Consejo Universitario y posteriormente como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Y ver hoy que esa silla que fue ocupada por Rodrigo Facio, por Carlos Monge, por don Claudio Gutiérrez y por personas tan distinguidas, hoy tiene casi que a un activista populachero dirigiendo esa universidad. No sé qué sienten don Rolando González, don Otón Solís, que estuvieron en la Comisión de Hacendarios, doña Paulina Ramírez, que estuvieron interrogando al rector y preguntándole lo que es el ejercicio mínimo del cargo de diputado, que es pedir cuentas, que es pedirle a las personas que tienen a su cargo el manejo de fondos públicos poder rendir cuentas, y que el hecho de que nosotros tuviéramos dudas de si una persona puede desempeñarse en un puesto del Poder Ejecutivo pagada por la Universidad de Costa Rica, y si tuvimos dudas de que en el pasado ilustres personas, hoy ni más ni menos, una por quien dedicamos un minuto de silencio, doña María Eugenia Dengo, que fue ministra de Educación, pero en planillas del Estado, y porque preguntamos que cuál era ese cambio en la política universitaria que ahora autoriza que los funcionarios de la universidad se vengan a puestos del Poder Ejecutivo, nos hemos hecho acreedores de una manifestación crítica y ofensiva. Pero eso tiene algo que va muchísimo más allá, y es algo que yo estaba señalando el día de ayer en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, y es que hoy en día jerarcas de las instituciones se sienten prácticamente incuestionados, sienten que lo que ellos tienen es una isla en la cual ni siquiera el primer poder de la República tiene capacidad de ingresar y de pedir cuentas, en donde ahora se utiliza la autonomía universitaria. Les decía, compañeras y compañeros diputados, que hoy estamos con la discusión de la ratificación de un miembro de la Junta Directiva del Banco Central y de todo lo que significa el tema de nombramientos y de las potestades de esta Asamblea Legislativa para hacer nombramientos, y también para hacer nombramientos y hacer control político. Y ayer casualmente en la Comisión de Ingreso y Gasto Público estábamos hablando sobre esa nueva corriente que se ha venido generalizando de que las instituciones no están sometidas a control, de que las universidades no tienen que darnos cuentas por la autonomía universitaria,
de que hay entidades que manejan fondos públicos y aún manejando fondos públicos no tienen que darnos cuentas. Y es el caso de esta empresa Soresco, constituida 50% por la refinadora costarricense de petróleo, con una inversión estatal de 50 millones de dólares, y ahora resulta que aunque son fondos públicos, no tienen que darle cuentas a la Asamblea Legislativa. Y esto viene de la mano con la reacción del señor rector de la Universidad de Costa Rica de tratarnos de pigmeos, miopes y mezquinos, porque cometimos la falta de cuestionar a la Universidad de Costa Rica de por qué está dando funcionarios con sus salarios y beneficios pagados. Y esa arrogancia que está existiendo de que este primer poder de la República no tiene potestades para pedir cuentas, para preguntar y para indagar, me parece que está llegando al límite, y que nosotras, compañeras y compañeros diputados, que estamos iniciando este periodo legislativo, debemos de sentar de una vez las reglas del juego, en el sentido de que el primer poder de la República puede pedir cuentas en cualquier entidad estatal y en todos los lugares donde se están manejando y administrando fondos públicos. Esa manifestación de pigmeos que nos da, que después trata de darle una explicación histórica al término, lo que está haciendo es incluso discriminatoria, porque está haciendo alusión al enanismo, a que no tenemos la estatura, que no tenemos nosotros la altura para poder preguntarle al señor rector de la Universidad de Costa Rica por qué está firmando un convenio para trasladar funcionarios debidamente pagados. Eso es hasta ofensivo por razones discriminatorias, y me parece, compañeras y compañeros diputados, que nosotros no podemos permitir que estas situaciones se mantengan, porque no es una ofensa a los diputados que preguntamos en la Comisión de Hacendarios, que me parece que fueron todas y todos. Fue por falta de tiempo que no pudimos seguir haciendo preguntas. Tiempo que se esfumó porque cada vez que le preguntábamos al señor rector una pregunta, duraba horas contestándonos. Si le hubiéramos preguntado el nombre, nos hubiera explicado en 15 minutos por qué lo habían bautizado así. Y el señor presidente de la comisión tuvo que llamarlo a cuentas varias veces a decirle, por favor, concrétese a la pregunta. Yo creo, compañeras y compañeros diputados, que esta manifestación del rector en CR hoy es ofensiva y no la podemos aceptar, y además demuestra el tamaño y la altura del rector de la Universidad de Costa Rica y la forma en que está viendo a esta Asamblea Legislativa. La diputada Campbell Barr me está pidiendo una interrupción. Si usted me lo permite, señora presidenta, con mucho gusto se la brindo. Es además etnocéntrico ese término. Efectivamente, los pigmeos son una cultura africana a la cual él se refiere como algo peyorativo, y desde el rector de la Universidad de Costa Rica esos términos parece que son absolutamente inaceptables, porque es colocar su cultura por encima de aquella otra que considera inferior. Gracias, señor diputado. Señora diputada, y muy atinada su observación. Yo termino este punto y esta referencia para continuar con lo del Banco Central, en el sentido de que no puede ser posible que porque nosotros como diputados hacemos una pregunta a un rector, y la pregunta es que se nos indique con qué base jurídica y estatutaria de la Universidad de Costa Rica se le está pagando salarios con el sueldo de la Universidad de Costa Rica a personas que se desempeñan en el gabinete del Poder Ejecutivo, y que esa simple pregunta haya generado tal nivel de reacción y haya generado estos niveles de ofensa hacia las y los diputados de la Comisión de Hacendarios, y a quienes estuvimos ahí el día en que él nos visitó, y a quienes públicamente hemos manifestado dudas y preguntas sobre este punto. Volviendo al tema del Banco Central, señora presidenta, compañeras y compañeros diputados, nosotros tuvimos una reunión con el presidente electo el 24 de abril o el 25 de abril en un restaurante en San José, en donde la fracción del Partido de Liberación Nacional se reunió con don Luis Guillermo. En ese momento no era presidente de la República, era presidente electo. Estuvo presente don Henry Mora, doña Emilia, el señor ministro, hoy ministro de la Presidencia. En esa reunión, la primera intervención me correspondió hacerla a mi persona, en la cual le dije que queríamos conocer cuál era la política económica que el gobierno iba a implementar, y que queríamos saber, en vista de que en la campaña electoral yo fui uno de los que
tuve mayor participación en debates insistiendo que en este país era necesaria una reforma fiscal, y en esos debates la contraparte del Partido Acción Ciudadana, hoy gobierno, y partido oficialista, siempre se manifestó en contra de una reforma fiscal y habló de que el problema y el déficit se arreglaba eliminando la corrupción y quitando gastos superfluos, y que si eso no daba resultado en 2 años, a partir del segundo año buscarían una reforma tributaria. Entonces, en esa primera reunión con el hoy presidente de la República, precisamente me correspondió plantearle esta interrogante. Si ustedes tuvieron esta propuesta en la campaña política, queremos conocer cuál es la política económica que va a presentar el gobierno de la República a partir del 8 de mayo, cuál es la propuesta para combatir el déficit fiscal, que me parece que ayer se cuantificó el primer semestre en 2.6 del PIB, y cuáles serán las medidas económicas que va a implementar el Ministerio de Hacienda, cuál va a ser la política monetaria, cambiaria, que va a impulsar el Banco Central, para que podamos nosotros conocer a fondo esta propuesta económica del nuevo gobierno. En esa reunión, don Luis Guillermo nos dijo que esperáramos al 15 de mayo para recibir una propuesta formal que estaba trabajando el equipo económico que él había nombrado, y que a partir de esa fecha tendríamos conocimiento de la política económica de la nueva administración. Hoy estamos 24 de julio, compañeras y compañeros diputados, y no se nos ha presentado la propuesta económica del nuevo gobierno. Tuvimos conocimiento de un decreto de recorte de gastos y partidas similar al que impulsó la administración Chinchilla Miranda, pero no conocemos a fondo cuál es la propuesta económica de la nueva administración. Y ahora que estamos hablando del Banco Central, me parece que es importante que esta Asamblea Legislativa pueda conocer de primera mano qué va a hacer esta administración en materia económica, porque seguimos viendo el déficit subiendo, seguimos viendo que el gasto público no tiene aplicación prioritaria. Vemos que las políticas que se aplican no responden a un programa según las prioridades establecidas por el gobierno, porque también nos ha costado definir esas prioridades. De alguna manera hemos tenido que adivinarlas, porque tampoco tenemos aquí en la Asamblea Legislativa una propuesta de proyectos y de agenda legislativa del Poder Ejecutivo, y por supuesto mucho más difícil poder conocer a fondo cuál es la propuesta económica que se tiene. Y hoy que estamos en esta discusión, me parece que es importante hacerle ese recordatorio a don Luis Guillermo y a don Melvin Jiménez, que estuvieron reunidos con los diputados y diputadas de Liberación Nacional, de que desde el 15 de mayo nos están debiendo esa propuesta. Señora Presidenta, para concluir mi intervención y dejar el resto de mi tiempo para una mejor oportunidad, yo sí quisiera decir que necesitamos conocer la política económica de la actual administración. Queremos saber cuál es la propuesta fiscal que tiene este gobierno, cuál va a ser la política que se va a implementar desde el Ministerio de Planificación, desde el Ministerio de Hacienda, desde el Ministerio de Economía y por supuesto desde el Banco Central, organismo por el que yo he defendido siempre la autonomía en su operación. Pero sí necesitamos esos elementos de juicio para poder proceder nosotros en materia de propuestas legislativas de política económica. Voy a reservarme el resto de mi tiempo, señora Presidenta, para una segunda oportunidad. Muchas gracias.